X menos 2. Ya, quiero que hagas la gráfica de ese polinomio. Mira, nosotros con las herramientas que tenemos hasta el momento, vamos a estar un poco limitados con respecto a la gráfica. Seguramente vamos a poder graficar eso, pero la gráfica no va a ser exacta. Vamos a tener tal vez algo aproximado. Pero con más herramientas, como por ejemplo la derivada, podemos llegar a obtener una gráfica ya más exacta. Entonces vamos a ver ahora ese caso. Cómo con la derivada uno puede llegar a obtener una gráfica más exacta. Empiezo, ¿eh? A ver, quiero graficar el polinomio f. Lo primero que hago es, si quiero graficar, es buscar las raíces. Recuerda que como es una cúbica, su gráfica es así. O puede ser así, ¿cierto? Depende de quién. Del coeficiente principal, ¿no? Puede ser de esta forma o puede ser de esta otra forma. Claro, si el principal es positivo, sería así. Si es negativo, sería de esta forma. Bueno, aquí yo tengo una cúbica, entonces más o menos tengo la idea de que la gráfica puede ser de esa forma o de esa otra forma, ¿no? Como su principal es positivo, entonces ya por ahí estoy pensando en que la gráfica va a ser así. Esto quedaría descartado. ¿Ya? Ahora, pero si yo quiero graficar esto, necesito conocer las raíces aquí. Recuerda que las raíces tienen que ver con puntos de corte con el eje X, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son las raíces de este polinomio. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que factorizar, ¿no? Lo primero que hago es factorizar. Si se puede factorizar, bien. Pero si no se puede, ¿qué aplico? El método de Tartaglia, ¿no? Que ya hemos visto. ¿Sí? A ver, ¿qué opinas? ¿Se puede o no se puede factorizar? No se puede. No. Para ello, vamos a intentar aplicar Ruffin, ¿no? Porque recuerda que en divisores binómicos aplicamos Ruffin, ¿no? A ver, coeficientes: 1, menos 1, menos 1, menos 2. Entonces aquí debemos colocar un valor de modo que al aplicar Ruffini aquí me salga 0. ¿Qué valor crees que haga que salga 0? 2, a ver, veamos. Bajo el 1, 1 por 2, 2. Sumo 1 por 2, 2. Sumo 1 por 2, 2. Al sumar sale 0. Correcto. Entonces, este 2, recuerda que recibe el nombre de raíz, ¿no? Raíz. Entonces, ¿cómo quedaría el f? Un factor sería x menos esa raíz multiplicado por otro factor, ¿no? Claro, sería 1x al cuadrado más 1x más 1, ¿no? Que finalmente podríamos colocarlo así, ¿no? Como x al cuadrado más x más 1. ¿Ya está? Ahora intento factorizar esta cuadrática, pero me doy cuenta que no se puede factorizar, ¿no? No acepta el aspa simple. Entonces quedaría así. Ya está. Ahora, pero yo quiero las raíces, ¿no? Y para hallar las raíces, ¿qué hacemos? Esa regla de correspondencia lo igualas a 0, ¿no? Para hallar las raíces, ¿no? Entonces tú dices, ya, este f, que es x menos 2, por x al cuadrado más x más 1, lo iguala a 0, porque quiero las raíces, ¿sí? Y luego, ¿qué dices? Como el producto es 0, o el primero es 0, o el segundo es 0. Claro, de aquí te sale la primera raíz, 2. Y ya sabíamos que iba a ser 2. Ya por acá arriba lo habíamos dicho, ¿sí? Ahora, faltan 2 más. Las otras 2 raíces, ¿de dónde saldrán? De esta cuadrática. De aquí saldrá la segunda y la tercera. Recuerda que son 3 raíces. ¿Ok? A ver,
¿Cómo operaría la segunda y tercera? Fórmula, ¿no? Claro, porque no se puede factorizar. Ya habíamos visto que no se puede factorizar. Caballero, fórmula, a ver, a un costadito. ¿Cómo sería? Menos 1 más menos raíz cuadrada de 1 al cuadrado menos 4 veces 1 por 1. Sobre 2 por 1. ¿No? ¿Cuánto te sale? Menos 1 más menos raíz de menos 3. Sobre 2. 3 sí. Pero raíz de menos 3 es Raíz de 3 sí. raíz de 3 sí. Una de las raíces de la niña. Y separamos y nos va a quedar así. Menos un medio. Menos un medio más raíz de 3 sobre 2 sí. Y el otro menos un medio menos raíz de 3 sobre 2 y, ¿no? Ya encontré, muchacho, a las 3 raíces. Eso era lo que quería. Una raíz Hasta ahí quería. imaginaria. Ahora, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de las raíces? A ver, rapidito. ¿Qué opinas de las raíces? Una es real, ¿no? Sí. ¿Y las otras cómo son? Complejas. Imaginarias. Claro, entonces voy a colocar aquí. Esta raíz es real. ¿Y las otras dos cómo son? Complejas. Imaginarias. Ahora, joven, con esa raíz ya podría más o menos tener una gráfica, ¿no? A ver, ¿cómo sería la gráfica? Aquí está el eje X. Mira, como 2 es raíz y es real, entonces yo te pregunto, ¿podría ocurrir esto? No, porque si ocurre ello, diríamos que las 3 raíces son reales, ¿no? Entonces eso no puede ocurrir. ¿Qué debe ocurrir? ¿Tangente? No. O sea, esto de aquí. Compleja. No, porque si no, esta sería la primera y las otras dos estarían aquí. Claro, y estas serían iguales, obviamente. ¿Qué debe pasar? Lo que debe pasar es que solamente hay un punto de corte, muchachos. Es decir, la gráfica va a tener este comportamiento. Recuerda que habíamos dicho que iba a ser este caso, ¿no? Y como solamente hay una raíz real, habría un solo punto de corte. Y ese punto de corte sería el 2. Y las otras dos, lamentablemente, no se pueden ubicar aquí en el plano cartesiano. Entonces, más o menos ocurrirá esto, ¿cierto? ¿Ok? Un solo punto de corte. Un solo punto de corte porque hay una sola raíz real. Ahora, pero otro estudiante podría decir esto, profe. Ya, usted lo ha graficado así. Pero, ¿por qué no podría ser de esta otra forma? Mira. Ahí también hay un solo punto de corte, que es el 2. ¿Sí o no? Claro, entonces claro, ambas, fíjate, tienen esta forma, ¿no? ¿Sí o no? Y además ambas cortan al eje X en un solo punto, ¿cierto? Entonces, hasta ahí, con los conocimientos que tenemos, podríamos decir que la gráfica puede ser esta o esta otra, ¿sí o no? ¿Qué opinas? Claro. Pero tú no puedes quedarte ahí. Tú tienes que tener una gráfica exacta. Entonces es momento de usar una herramienta muy poderosa. ¿Esa herramienta cuál es? La derivada. Entonces por aquí a ver, no vamos a hacer la teoría de derivadas, solamente voy a colocar ya, a ver. Voy a colocar cómo se deriva, nada más. Por ejemplo, mira. Atención. ¿Cómo se deriva? A ver.
Cuando tú tengas x a la n y quieres derivar, la derivada de x a la n, ¿a qué va a ser igual? A n por x a la n menos 1. ¿Ya? Así va a ser, ¿no? Por ejemplo, si tuvieras, a ver, x al cubo, la derivada, ¿cómo sería? 3x al cuadrado, ¿no? Si tuvieras x al cuadrado, la derivada, ¿cómo sería? 2x. ¿Ok? 2x. ¿Okay? Ya está. Seguimos por aquí. Si tuvieses, atención, la derivada de x es la unidad. ¿Ya? La derivada de x es la unidad. ¿Qué más? Si tuvieras, atención, si tuvieras, por ejemplo, a ver, k por x a la n y quieres derivar, siendo k una constante, el k sale de la derivada y va a quedar la derivada de x a la n. Pero según lo anterior, la derivada de x a la n que es igual a n por x a la n menos 1. Al final te va a quedar k por n por x a la n menos 1. ¿Ya? ¿Qué más? La derivada de una constante siempre es 0. ¿Ya? Siempre es 0. ¿Qué más? Si tuvieras por ahí, atención, f más g derivada, la derivada afecta a cada uno de ellos. Es decir, derivada de f más derivada de g. Si fuese menos por aquí, ahí también sería menos. Todo eso, muchachos, vamos a usar para poder tener la gráfica exacta de este polinomio. Porque con ello solamente tengo un aproximado. ¿Sí? Ahora sí, entonces con eso de ahí que acabo de colocar, me vas a ayudar a graficar este polinomio. A ver, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero lo que hago es derivar. ¿Ya? Vamos a derivar rapidito. Aquí. Acá digo, derivando a f de x. A ver, recuerda que f de x, ¿quién es? Es x cubo menos x al cuadrado menos x menos 2, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a derivar. ¿Ya? Voy a derivar. Ya. ¿Cómo sería? A ver, la derivada de f, ¿a qué va a ser igual? La derivada afecta al x cubo. ¿A qué más? Al x al cuadrado. ¿A qué más? Al x y al 2. Ya está. Estoy haciendo paso a paso, ¿eh? Para que se entienda. Entonces la derivada de f nos quedaría así. La derivada de x cubo, 3x cuadrado, menos la derivada de x cuadrado, 2x, menos la derivada de x, 1. Y la derivada de 2, 0. Quedaría así. Ya tenemos la primera derivada. Ahora tú dirás, profe, pero ¿para qué se deriva? ¿Cuál es la idea aquí de derivar? ¿Sabe lo que tienes que saber, muchacho? Es que derivar significa rectas tangentes a la gráfica de esta función. Es decir, hemos dicho que la gráfica va a ser así, ¿no? Entonces, cuando uno deriva, uno está trabajando con rectas tangentes, y así, tangentes a la gráfica. Ahora, vamos a calcular a continuación el llamado máximo o mínimo relativo de f. ¿A qué se le llama máximo o mínimo relativo? Se le llama máximo o mínimo relativo a esto. Esto de acá es máximo relativo y esto de aquí es mínimo relativo. Relativo. Como vamos a hallar esos puntos, máximo y mínimo relativo. Yo por acá digo, hallando máximo y mínimo relativo. Hallando máximo
mínimo relativo. ¿Cómo se hace para hallar el máximo o mínimo relativo? Simplemente la primera derivada lo igualas a 0. ¿Pero por qué? Porque en estos puntos la recta tangente es paralela al eje X. Y se dice que ellos tienen pendiente 0. Y como la pendiente es 0, la derivada es igual a 0. La derivada es igual a 0. Más adelante se te va a enseñar, ¿no?, que la derivada de una función tiene que ver con la pendiente de la recta. La pendiente de la recta tangente. ¿Ya? Entonces, esta derivada lo igualamos a 0. ¿Pero quién es la derivada? Es esto de aquí. Vamos a colocarlo acá arriba. La derivada ya lo tenemos. Es 3x al cuadrado menos 2x menos 1, y eso lo vamos a igualar a 0. Ya está, yo lo igualo a 0. La derivada lo igualo a 0. Ahí está. Cuando la derivada lo igualas a 0, obtienes una ecuación. En este caso es una ecuación cuadrática. Una ecuación cuadrática que tienes que resolver. Vamos a resolver. ¿Se puede factorizar o no? 3x, 1, 1. ¿Y el menos dónde iría? Ahí. Multiplicas en aspa, te sale el central. Entonces, esto te va a quedar así. Te va a quedar como 3x más 1 Menos un medio por x menos 1. y 1. ¿No? Y es igual a 0. Menos un ¿Y medio. ahí qué dices? Un tercio. Claro. De ahí sale x, ¿no? Y 1. O x te sale menos un tercio o te sale 1. ¿Qué significa eso, muchachos? ¿Qué significa que haya salido menos un tercio 1? Máximo mínimo. Significa lo siguiente, que cuando x, esto voy a borrar, cuando x es menos un tercio, en ese punto, ¿qué va a ocurrir? O ocurre el máximo relativo o ocurre el mínimo relativo, en ese punto. ¿Y qué significa que haya salido 1? Que cuando x es 1, ahí va a ocurrir o el máximo relativo o el mínimo relativo. Uno de ellos ocurre. Obviamente que si aquí ocurre el máximo, en el otro ocurrirá el mínimo. O al revés. Si aquí ocurre el mínimo, ahí ocurrirá el máximo. ¿Cómo saber dónde ocurre el máximo y el mínimo? Entonces, para saber eso, se tiene que volver a derivar. Otra vez. Segunda derivada. Sí. Segunda derivada. Entonces, tú vas a volver a derivar ¿quién? El f. Es decir, f segunda. ¿No? Recuerda que la primera es esta. Y la vas a volver a derivar. ¿Ya? A ver, entonces, volvemos a derivar.